Debido a la brevedad de contacto de jugadores, el juego puede definir una sucesión de trayectorias en la que ambos equipos se encuentran en una situación de ataque y defensa. La unión de estas trayectorias conforma las fases del juego. El saque es la acción con la que se inicia el juego, seguida de la recepción del equipo contrario. El segundo contacto lo denominamos colocación, cuyo propósito es disponer de las condiciones óptimas para que el balón pueda ser atacado, imposibilitando la neutralización por parte del adversario. El complejo K1 es la fase que se da cuando el equipo interviene en el ataque, comenzando por la recepción. La táctica de la recepción está condicionada por el número de jugadores que intervienen en el dispositivo. En este ejemplo, en rotación 1, se puede observar cómo la jugadora número 12 está en condiciones de recibir el balón y atacar por zona 4. En esta otra rotación del mismo equipo se puede observar cómo el saque es recibido por 3 jugadoras. La especialización de los mismos. El tipo de saque es otro de los factores que influyen sobre la táctica en la recepción del equipo. Así pretendo ilustrar cómo este equipo responde con 4 jugadoras en el dispositivo de recepción ante un saque en potencia. En este otro ejemplo podemos observar cómo el dispositivo lo conforman 2 jugadoras ante el saque flotante. Las zonas vulnerables del campo y la relación altura de la red son otros factores que veremos más adelante en la elaboración de un sistema de recepción. Pues bien, teniendo en cuenta estos factores, vamos a ver cómo influyen sobre un patrón de juego. Para empezar, debemos considerar la recepción como nuestra primera arma de ataque. El sistema de recepción se construye a partir de los jugadores receptores delanteros. El jugador central deberá ocuparse de los ataques que caen en el arco entre zonas 3 y 4. Los jugadores que ocupen la diagonal externa deberán colocarse de manera que su cabeza esté en proyección con la esquina de ese lado. El jugador que tome la línea de saque deberá colocarse justo enfrente. La orientación de los receptores es vital para completar bien el sistema y así eliminar las zonas de interferencia. Si se encuentra paralelo con respecto al saque, el pie interno permanecerá adelantado. Si está en diagonal, será el externo. De aquí se limitarán a desplazarse hacia los lados siguiendo la dirección que marcan sus pies. Este sistema permite economizar los desplazamientos. Cuando el balón es dirigido a las esquinas del campo, este deberá ser contactado mediante el paso de dedos. Situaciones en las que el balón viene de frente, el balón debe ser contactado desde la parte exterior del cuerpo. En esta jugada podemos observar cómo la jugadora central ocupa el arco comprendido entre las zonas 3 y 4. El ritmo de pase en recepción va a facilitar que los centrales entren en aceleración cuando el pase es tenso y cuando el pase es regular facilitará la coordinación colocadora central. Sistema de recepción de 5 jugadores. Se trata del sistema por excelencia en iniciación, aunque presenta una serie de inconvenientes. Todos los jugadores tienen que ser buenos receptores y como consecuencia se crean muchas zonas de interferencia. La recepción en este sistema se realiza en 2 líneas. Los receptores de la línea posterior son los receptores principales, ya que se ha demostrado que el 75% de los saques van dirigidos hacia la zona trasera del campo. La distancia entre las 2 líneas y la disposición de las mismas respecto a la red varían en función del tipo de saque del adversario y la zona de saque. En función de las responsabilidades de los jugadores en la recepción, podemos distinguir 2 sistemas, el denominado 3+2, 3 receptores principales y 2 auxiliares, y el 2+3, que son 2 principales y 3 auxiliares.
Para el buen desarrollo del sistema es necesario tomar como referencia al jugador delantero central. A este sistema se le denomina también con un 2+2, teniendo la máxima responsabilidad en la recepción los jugadores de la segunda línea, que se encargarán de los saques más profundos. En el sistema de recepción de 4 jugadores en rombo, el jugador más adelantado será el que se responsabilice de los saques cortos, que suele ser un delantero que pretendemos que tenga poca responsabilidad en recepción, y que además pueda ir indistintamente a atacar en cualquier zona de la red. Es un dispositivo ideal para conseguir que este jugador ataque por el lado más débil del bloqueo cuando éste intenta esconder a un jugador bajo. El sistema de recepción con 3 jugadores, los receptores son siempre los mismos, o por lo menos 2 de ellos son ayudados por un receptor ocasional zaguero o el líbero, para que el delantero pueda jugar el primer tiempo en la salida de recepción. Este sistema es muy empleado en los equipos femeninos y en los masculinos contra el saque en suspensión. Podemos considerar 3 variantes de este sistema. La recepción 2+1 lateral, en la que un delantero cubre el espacio de la mitad del campo hacia adelante, para evitar que los saques largos sobre su pasillo lo desplacen lejos de la zona de ataque. Otra variante es la recepción 2+1 o V invertida, en la que 2 responsables son ayudados por otro más adelantado, que principalmente recibe los saques cortos. Y la otra variante es la recepción con 3 jugadores en V. Puede ser más o menos abierta, de forma que a veces casi están en línea y reciben por pasillo. En el sistema de recepción con 2 jugadores, estos son distribuidos en oposición en rotación inicial, por lo que siempre uno es delantero y el otro zaguero, normalmente atacantes de 4. Cuando no tenemos más datos que nos indiquen a cuál de los dos sacar, es frecuente sacar largo de delantero, para así dificultar su participación en el ataque combinado. Si, como normalmente ocurre, este equipo juega en un sistema de ataque 5-1, cuando el colocador está en una de las 3 rotaciones delanteras, esta estrategia se convierte en un arma defensiva muy poderosa. La ventaja de este sistema es el que hay muy pocas zonas de interferencia. La desventaja, por otro lado, es que se necesita jugadores con una gran capacidad para cubrir el campo con eficacia. Patrón para la construcción del ataque. Como ya fue comentado, la construcción del ataque ha de comenzar por la recepción. Esta ha de permitir que la colocación sea realizada en suspensión y debe ir colocada más cerca de 3 que de 2, situación donde se encontrará el colocador. El objetivo de que el colocador se sitúe a 4 metros de la línea lateral derecha del campo es que la ayuda de 4 tenga que desplazarse mucho para poder ayudar en un ataque del primer tiempo en bloqueo, a excepción si el primer contacto se produce por la espalda, en el cual el colocador esperará el balón más a la derecha y el envío será a 2,5. El papel de los centrales. Su misión principal se da en el bloqueo. La filosofía general en cuanto al ataque de los centrales es la de comenzar usándolos para obligar al bloqueo, e ir progresivamente definiendo con las principales opciones de banda. Este patrón estratégico pretende mantener la presión en el centro de principio a fin. Es más, obligar a los equipos a cambiar su estructura y filosofía de bloqueo. ¿Cómo haremos esto? Comenzaremos atacando con los primeros tiempos en las zonas de menor atención. Si atraemos a la central, acabar atacando por la banda contraria. Si atraemos a la ayuda, acabar acumulando por ese mismo lado. Comenzar acumulando para salir por banda en las zonas donde las ayudas sean muy comprometidas, para acabar atacando con el primer tiempo cuando la ayuda esté presionada para llegar a su banda. Comenzar separando para salir por banda cuando las centrales estén muy comprometidas, para acabar atacando con el primer tiempo cuando la central esté preparando para llegar a la banda contraria. Todo ello requiere mantener la observación e información sobre el comportamiento del bloqueo, mantener la concentración hasta que sea su oportunidad, atacar con eficacia colocaciones forzadas, lo cual generará más presión en el bloqueo, desarrollar la capacidad de jugar contra el bloqueo eficazmente para cuando el cambio de planes en el bloqueo adversario me sorprenda o si tienen una debilidad en su formación,
Desarrollar al menos 3 tipos de ataque eficaces para ser de utilidad a la estrategia del propio equipo. Desarrollar al máximo la zona de dirección de ataque para que la segunda línea no se acomode. Dominar los cambios de dirección en la carrera del primer tiempo para provocar desequilibrios. La coordinación colocadora central es la que más tiempo necesita y la más inestable. Algunas variantes del primer tiempo son el 31 tenso, que es esencial para jugar 2 jugadores atacando por zona 4. Se juega en un lugar fijo, a 3 metros de la banda izquierda. Es muy importante mantener la altura de pase y la aceleración en la entrada del atacante. Una variante para sorprender al final de juego es una 41 tras el amago. El 71 corto atrás es esencial para jugar el 2×2. Se juega según el colocador, batiendo a 1 metro detrás de él. Se puede jugar con 3 variantes. Colocación cabeza, para poder girar y atacar sobre zona 1 del campo contrario. Colocación pasada, para poder superar el campo por su izquierda, hacia zona 5 del campo contrario. El 81, añadiendo un paso a la carrera del 71 y golpeando a 2 metros de la espalda del colocador. El hueco de 4. Consiste en que el central busca un espacio fijo de ataque en la zona 5, a 4 metros de la banda derecha del campo. Como la batida es con 2 piernas, una variante positiva sería el 92 tras amago. El 51 corto delante, para jugar 1 contra 1 con el central. Este debe saltar próximo al colocador, esté donde esté. Si el colocador deja extendidos sus brazos y contacta alto, puede fijar al bloqueador central cuando pase a zona 4. Se juega con 2 variantes. Colocación cabeza, para poder superar al bloqueo por su izquierda hacia zona 5 del campo contrario. Colocación pasado a gancho, para poder girar y atacar sobre zona 1 del campo contrario. El 91 tenso atrás es importante para aislar al bloqueador de 4 con el central y para combinar con un zaguero 6 largo. Consiste en un impulso con una pierna en el último metro del campo para golpear cerca de la varilla de zona 2. Además, el colocador necesita emplear una técnica de proyección de brazos hacia atrás muy pronunciada, con gran flexión de hombros. En cualquiera de los casos, y siempre que el bloqueo responda bien en las técnicas del golpeo interior y exterior, serán muy eficaces. Nos interesa jugar lo más rápido posible, dando menos tiempo al bloqueo, sin perder altura de contacto, disponer de más ángulos para el ataque. Distinguiremos, pues, 3 tiempos en el juego de banda. Super o interior cuando el juego es muy rápido y la trayectoria es similar a la del primer tiempo. La altura que ha de coger el balón con respecto a la red ha de ser aproximadamente 2 veces la longitud de la varilla, y siendo proyectado aproximadamente 1 metro fuera del campo. Media. El último paso de impulso en el ataque se da cuando el balón ya ha salido del colocador. Normal. Los 2 últimos pasos de ataque se dan cuando ya ha salido el balón del colocador. Podemos distinguir 3 tipos de combinaciones. Combinación neutra, cuando el jugador central está en el centro de la red y los ataques laterales por la banda. El objetivo fundamental de la combinación neutra es atacar por el centro, para lo que es necesario que el colocador pueda colocar desde una posición céntrica. Acumulando, se sale por la banda más próxima al primer tiempo. El objetivo de las combinaciones acumulando es la de fijar la ayuda de un lateral y dificultar la penetración del central. Las variantes que existen son 2 jugadores atacando por zona 2, 2 jugadores atacando por zona 4, 2 jugadores atacando por zona 1, 22, que sería un tenso más una 22, un 82, un 71 más 82. Las trayectorias del primer tiempo y de la banda deben ser muy parecidas. Necesitan colocaciones muy rápidas, denominadas super. Dispersando. Se sale por la banda más lejana a la zona de entrada del primer tiempo. El objetivo de las combinaciones dispersando es la de separar al central de la solución del ataque y retrasar su llegada. Entre las variantes distinguimos solo por 1, solo por 2, solo por 4, zaguero 6 largo, ataque por 3 largo.
Las técnicas de engaño del colocador son esenciales para dotar de eficacia a este grupo de combinaciones. Si los pases son rápidos, se reduce el tiempo de adaptación de la defensa. Se trata, por tanto, de eliminar en la medida de lo posible la flexoextensión de las extremidades inferiores y superiores. Las manos deben estar con suficiente tiempo encima de la cara. De esta forma se coordina mejor el contacto con el balón y hay una mayor precisión en el pase. En el contacto necesitaremos que la participación de las muñecas sea activa y que los dedos también cierren parcialmente en el golpeo e imprimiendo más velocidad al balón. A este tipo de contacto se le denomina reactivo o percutido. Colocación en suspensión. Transcurre menos tiempo entre la colocación y el ataque, retrasando la toma de decisión del bloqueo. El contacto con el balón debe producirse en el momento de máxima altura en el vuelo del colocador, cuando la aceleración es cero, y por tanto se favorece la precisión en el pase. Hay ocasiones en las que el colocador anticipa el salto y retrasa el pase, acortando el tiempo empleado por el atacante rápido y creando un desfase en el bloqueador responsable de ese atacante. Falsos preíndices. Pasar hacia atrás cuando el colocador se desplaza hacia adelante. Supone que el bloqueador central del equipo contrario tenga que cambiar la inercia de desplazamiento desde la derecha hacia la izquierda. Es a lo que denominamos contrapié del bloqueador. La situación opuesta es pasar hacia adelante cuando el colocador se ve desplazado hacia atrás. La situación del balón con respecto al eje del cuerpo del colocador en el momento del contacto es uno de los preíndices más decisivos en la actuación del bloqueador de cara a anticipar su participación. Contactar el balón por encima o detrás del eje longitudinal del colocador y dirigirlo hacia adelante. Con el balón adelantado e incluso por debajo de la altura habitual del contacto y su salida se produce hacia la zona posterior. Si el primer tiempo salta por delante del colocador y muy próximo a este, pasar a zona 4 con los brazos extendidos y con el balón próximo al eje central del cuerpo. Esta disposición crea la sensación de que el balón saldrá colocado al primer tiempo. Girar el tronco en el aire hacia la red, amagando un ataque, para deshacer el giro y realizar un pase. Iniciar el vuelo para el pase en suspensión con una sola mano elevada, para al final incorporar la otra mano al contacto. Puede dar a entender la intención de fintar y por lo tanto fijar a un bloqueador que quedará inoperante para el bloqueo definitivo. Actuación estratégica frente al bloqueo. La estrategia contra el bloqueo la vamos a determinar en 4 fases. Valoración 1 contra 1. Se valora el balance de fuerza en el enfrentamiento de cada uno de nuestros atacantes con el bloqueador correspondiente. Es necesario asociar las técnicas de engaño del colocador con el tipo de combinación y con el punto fuerte del ataque propio y el débil del bloqueo. El sistema del bloqueo, la ubicación y responsabilidad de los bloqueadores, la eficacia de cada bloqueador en relación a cada atacante y a cada combinación, y el sistema táctico del bloqueo. Determina la combinación de ataque que busca aislar nuestra mejor opción de ataque o aislar la peor opción de bloqueo del oponente, si el colocador domina las técnicas de engaño. El lado dominante y lado débil en el desplazamiento del bloqueador central. La respuesta de los bloqueadores a los movimientos de la combinación. Existen equipos que tienen una respuesta colectiva predeterminada que asegura una zona de bloqueo fuerte a costa de otra. Respuesta de los bloqueadores a los atacantes del primer tiempo. Si el bloqueo es de lectura y el ataque propio es rápido y eficaz, el primer tiempo suele ser la opción más rentable hasta cambiar la estrategia del oponente. Si existe un espacio de cobertura predeterminado para el bloqueo, el colocador desplaza el pase hacia el ala del hombro izquierdo del atacante o hacia su cabeza, según el de la zona libre. Actuación del ataque. Ante un sistema de bloqueo 1 pueden darse dos situaciones. El bloqueador central está comprometido con el atacante central. Esto quiere decir que el bloqueador central realiza un salto simultáneo al atacante central. Las opciones de ataque a nuestro favor serán solo por 4, solo por 1, solo por 2, zaguero 6 largo, ataque por 3 largo.
La otra situación que puede darse es cuando el bloqueo central hace lectura. Esto es que observa al colocador y espera su respuesta hasta conocer la trayectoria de colocación. Ante este sistema de bloqueo, las opciones de ataque serán un 71 o un 31. Ante este sistema de bloqueo, en el que el bloqueador de 2 hace una ayuda fuerte y comprometida, las opciones de ataque serán 2×4, un 71. Bloqueo 3 con una estrategia débil comprometida por el bloqueador de 2. Las opciones de ataque serán 31, 41 o un 2×4. Bloqueo 4 con una ayuda fuerte comprometida en el bloqueador de 4. Las opciones de ataque serán 2×2 o 2×1. Un 31 o un 41. Ante un bloqueo 4 con la ayuda débil comprometida en el bloqueo de 4, las opciones de ataque serán 71, 51, 2×2 o 2×1. Ante un bloqueo 4 con el bloqueador de 2 y el bloqueador central contra el atacante de 4, las opciones de ataque serán 71, 81, 91 o 2×1. Ante un sistema de bloqueo 3 con una ayuda menos comprometida en el bloqueo de 2, las opciones de ataque serán 31 o 41, solo por 4, 2×2 o 2×1. Si en este sistema la ayuda es menos comprometida en el bloqueo de 4, las opciones de ataque serán 51 o 71, solo por 2 o solo por 4. Dirección de la estrategia. No debemos dejar todo en manos del colocador, porque es excesivo. El equipo técnico realizará el análisis previo donde se valoran los puntos débiles del bloqueo en relación al ataque propio. El equipo técnico decide una estrategia válida en la construcción del ataque y la contrasta durante el juego. El colocador es el responsable de ejecutar la estrategia definida. Cada rematador analiza e informa lo que está haciendo su oponente directo en cada rotación. Técnicas avanzadas de ataque. En el ataque, el engaño es un aspecto muy importante, ya que los bloqueadores, ante el déficit de espacio-tiempo, tienden a anticipar la trayectoria del ataque. En el ataque se modifican distintos elementos del gesto, para crear confusión dando indicios falsos y provocar de esta manera una anticipación errónea. Podemos analizar las técnicas avanzadas desde las dos habilidades. Las variaciones en la técnica de golpeo. Algunas técnicas para jugar sobre espacios cubiertos por el bloqueo son la finta o el golpeo fintado. Entre las técnicas para jugar sobre espacios no cubiertos por el bloqueo, se busca fijar el bloqueo en un espacio distinto al que se pretende dirigir el ataque. El gesto se produce a partir de variaciones mecánicas de la acción de remate. El remate interior es aquel que busca el contacto con el balón por la parte más próxima al jugador. Las claves de eficacia son girar el tronco durante la fase de golpeo desde el lado del brazo ejecutor hacia el lado opuesto, interceptar el balón lo más próximo posible al eje central del cuerpo, mediante una rotación interna del hombro, golpear el balón en su cara más próxima. El remate exterior es aquel que busca contactar el balón por la parte más alejada del jugador. Las claves de eficacia son impulsar con el cuerpo totalmente orientado al lado contrario donde se va a dirigir el remate, interceptar el balón por fuera de la proyección del hombro de golpeo, mediante una rotación externa del hombro, golpear el balón en su cara más alejada. Las técnicas para jugar contra el bloqueo. El block out consiste en golpear el balón contra el bloqueo para que salga fuera del campo. La forma más habitual es enviar el balón por el lado exterior del bloqueo. Existen otras opciones como pueden ser golpear alto y hacia arriba para que el bloqueo contacte con los dedos y el balón salga despedido más allá de la línea de fondo. Si el bloqueo salta forzado y la colocación está muy próxima a la red,
Se puede realizar un remate con una gran acción de muñeca, de forma que el balón caiga entre el bloqueo y la red. Jugar contra el bloqueador que proviene de otra zona para realizar una ayuda. Si llega forzado y salta, trataremos de golpear en el lado contrario a su carrera con una trayectoria paralela. Golpear la intersección de las manos de dos bloqueadores. Es importante retrasar el tiempo de golpeo. Se busca que el bloqueo esté cayendo cuando se produzca el contacto con el balón. Contra el bloqueo resulta ventajoso golpear con efecto y en sentido contrario al movimiento de sus brazos, pues será más difícil que pueda controlar el balón. Armado de brazo y técnicas avanzadas de golpeo. Los movimientos preparatorios del brazo para el golpeo tienen como función dar mayor velocidad posible a la salida del balón. Vamos a diferenciar tres modelos de armado de brazo. El armado medio, donde el codo se sitúa a la altura del hombro en el momento de máxima amplitud. El armado alto, donde apenas existe rotación del tronco hacia el lado del brazo de golpeo, con el codo claramente encima del hombro en el momento de máxima amplitud. El armado circular, donde el codo pasa próximo a la altura de la cadera en el momento de máxima amplitud. En el caso del armado alto, la velocidad es menor. Otro factor en la eficacia mecánica del remate es la altura de golpeo. Encontramos que el armado circular obliga a golpear en caída. Estos factores son los que nos hacen decantarnos por el armado medio en la técnica básica. Uno de los objetivos para provocar el blockout era esperar para provocar que el bloqueo esté cayendo. Esta opción requiere un armado que invierta el tiempo a menor posible, y cuanto menor es el recorrido del brazo, menos tiempo se necesita para su ejecución. Por ello, los jugadores con armado alto tienen más oportunidades de regular el momento de contacto. Esta técnica debe ir asociada a un tiempo de salto adecuado. Los atacantes de primer tiempo, si pretenden forzar a bloqueo y sorprenderlo, necesitan una acción anticipada. No solo consiste en saltar antes de la colocación. Si el armado del brazo es largo, el pase tendrá que ser lento y el bloqueo dispone de más tiempo para decidir. Salto anticipado, pase reactivo y armado alto se conjugan en un ataque de primer tiempo presionante. Por último, es necesario recordar la importancia de poseer una muñeca ágil que ayuda a imprimir velocidad al balón. Variaciones en el salto. Impulso con una pierna. Consiste en realizar el impulso del salto con la pierna del lado contrario al brazo ejecutor, de forma que la trayectoria de vuelo es mucho más horizontal. Pretende aprovechar la diferencia espacial entre el lugar en el que se salta y en el que se golpea, y el breve tiempo en el que éste se produce. Batida en profundidad. Pretende una parábola de vuelo más horizontal. Es utilizada en los ataques de jugadores zagueros o para acelerar la llegada al balón si la colocación es demasiado rápida con respecto a la posición de partida del atacante. Doble batida o tiempo diferencial. Con un desplazamiento para el primer tiempo, el atacante realiza una parada brusca para el salto, volviendo a realizar un nuevo impulso de forma que el resultado final es un ataque de segundo tiempo. Pretende que el bloqueador quede fijado por el movimiento inicial, de forma que cuando se produce el vuelo del atacante, su oponente está en pleno descenso. El complejo K2 es la fase responsable de preservar el saque, o lo que es lo mismo, conseguir el punto cuando el saque está en posesión propia. Patrón para el bloqueo. La organización de los movimientos de permuta debe seguir un orden. El central siempre por delante. Los bloqueadores que se desplazan de derecha a izquierda, desde 2 hacia zona 4, lo deben hacer por delante de los bloqueadores que lo hacen de izquierda a derecha, desde 4 a 2. El objetivo es conseguir un bloqueo colectivo contra cualquier opción de un ataque combinado. Premisas para el diseño de la táctica colectiva en el bloqueo. Cada jugador se interrelaciona con sus compañeros y oponentes de acuerdo a unos marcos fijados por patrones tácticos establecidos para el equipo. Por eso, los patrones de juego tienen que surgir de las necesidades y características de los jugadores. Se debe considerar. Los jugadores repasarán la lista de indicios a tener en cuenta para una correcta elección. El equipo técnico determinará el plan de juego basado en la información que tiene acerca del oponente. Cada bloqueador tendrá una responsabilidad primaria o directa, siendo responsable de un atacante, y una responsabilidad secundaria o ayuda, que es ayudar en el bloqueo de un compañero para formar un bloqueo colectivo. Es muy importante observar una serie de premisas fundamentales para la coordinación eficaz entre bloqueador y responsabilidad directa y de ayuda.
Cuando un bloqueador responsable de un tiempo lento en el lateral se desplaza hacia el centro en la posición inicial para ayudar contra un primer tiempo, debe evitar comprometerse antes de conocer la trayectoria final de la colocación, y que quedaría inhabilitado junto con el central para su opción principal. El jugador debe llegar a la posición antes que el contacto del colocador, estando equilibrado cuando éste se produce. Si el desplazamiento del primer tiempo de ataque va más allá del espacio que la ayuda puede cubrir para garantizar su retorno al oponente directo, debe volver al exterior antes del contacto de colocación. Cuando un bloqueador central recibe una ayuda del exterior, debe desplazar ligeramente su posición hacia el lado contrario para cubrir de manera más eficaz la opción de ataque. En el caso de producirse un cruce, cambian las responsabilidades, actuando ahora el central como una ayuda para el primer tiempo. Técnica en el bloqueo avanzado. El bloqueo de lectura. Técnicamente implica la necesidad de una flexión previa de rodillas y tobillos y una notable elevación de brazos en la posición de partida, así como una mínima preparación para el salto. Movimientos de engaño. Se puede llevar a cabo de dos maneras: moviendo el cuerpo mientras el bloqueador está en el suelo. Esta técnica es más eficaz contra atacantes con menos destrezas y contra equipos que tienen un sistema ofensivo más lento, o moviendo los brazos y manos en el momento de impacto del atacante. Bloqueos de ataque con impulso de una pierna. Esta técnica de ataque ofrece dos modelos de ejecución en cuanto al armado del brazo. Encontramos jugadores que cuando despegan tienen la mano aproximadamente a la altura del pecho o por debajo, mientras que otras impulsan con el brazo elevado. Si la colocación es adecuada, el tiempo entre el salto y el golpeo es considerablemente mayor en el primer caso, por lo que durante el vuelo del atacante, la bloqueadora debe terminar el desplazamiento lateral saltando más tarde. La carrera del rematador nos puede dar pistas. Si en el momento de colocación está próximo al colocador, tendrá normalmente un perfil más pronunciado hacia el exterior. Sin embargo, si en el momento del pase ya está cerca del punto de salto, podrá más fácilmente girar hacia la diagonal. Bloqueos del ataque del colocador. Si el bloqueador directo busca un bloque de compromiso, el bloqueador debe saltar a la vez que el colocador y no extenderá los brazos completamente hasta que sea conocida la dirección del ataque. Si está como ayuda, debe esperar el armado del brazo para despegar del suelo y cubrir el ángulo de más eficacia mecánica del colocador atacante, que suele ser la parte derecha del campo del propio bloqueador. Bloqueos de un ataque 31, tenso o alma. Si la prioridad está establecida en los laterales, se dará una asistencia menos comprometida del bloqueador de zona 2 y del central. Si la prioridad está en este primer tiempo, el bloqueador central se sitúa frente al atacante y en función de la velocidad de colocación y del tipo de armado, deberá ejecutar el salto en las condiciones ya descritas. Desplazamientos. La amplitud de movimientos de que disponga el jugador va a condicionar notablemente el uso de técnicas necesarias en cada caso. Será objetivo del entrenador crear una coreografía que facilite un armónico desplazamiento coordinado de los bloqueadores con el menor número de apoyos posible. Pequeños recorridos. El espacio a recorrer es de 2 metros o inferior, mediante la técnica de pasos laterales. El problema surge cuando los pies de varios jugadores están próximos y necesitan salir con el pie más alejado hacia el lado al que se desplazan. Para no chocar o no verse el central obligado a retrasar su movimiento, el paso final será necesariamente en 2 apoyos, impidiendo un impulso simultáneo. El movimiento de bisagra del central facilita un mayor ajuste sin dificultades. Distancias grandes. Un objetivo importante es evitar que nuestros jugadores sean pillados a contrapié. Cuanto más longitud y más masa tienen los jugadores, la inercia es mayor y corregir el movimiento será más costoso. Para este tipo de desplazamientos deben utilizar 3 apoyos, iniciando con una separación de la pierna del mismo lado al que se desplazan. Para que ese primer movimiento sea efectivo, la postura de partida debe ser con pies próximos. La técnica se corresponde con la de pasos cruzados. Cruzado más lateral simultáneo. De este modo los jugadores no superdotados pueden jugar con bloqueos agrupados o cubrir distancias mayores que medio campo, ampliando sus opciones estratégicas. La defensa. La defensa del primer tiempo.
Aspectos clave para defender el primer tiempo. El responsable de organizar la defensa es el líbero, que comparte información con el central sobre la disposición de la primera línea. La participación de los bloqueadores que no salten es fundamental para fintas y rechaces cortos. Los jugadores de 6 y el zaguero más alejado del ataque de primer tiempo basculan hacia este y rápido. Deben estar en equilibrio en el momento de colocación. El jugador más en diagonal en el ataque debe situarse en la proyección de la esquina de fondo hacia el lugar de ataque. El objetivo es que las dos esquinas puedan ser defendidas. El defensor del lado donde el bloqueo está ayudando debe quedarse más exterior y próximo a la línea de 3 metros. Gran cantidad de balones caerán alrededor de nuestra posición. Equilibrio, postura adecuada e impulso de piernas para llegar al balón son aspectos técnicos vitales para el éxito del sistema. Aspectos clave para defender ataques distintos del primer tiempo. Los bloqueadores laterales deben atender cuál es la opción defensiva de la otra banda para asistir correctamente a su zona de responsabilidad. El patrón pretende tener cubiertas las dos esquinas y un jugador asignado para la finta. Cuando el ataque en la banda sea súper, el jugador zaguero de la diagonal se adelanta claramente sobre la línea de defensa y se ofrece para el ataque directo. Todos los jugadores desde la posición de primer tiempo inician el desplazamiento en la previsión de una colocación alta. Si se produce un pase a banda lento, el líbero lo informa y se modifica la posición de la línea hacia la finta y el jugador de 6 hacia el pasillo del bloqueo. Técnicas avanzadas de defensa. Las planchas se realizan sobre balones más alejados a los cuales no se llega con caídas. Desde la posición defensiva se realiza un paso previo, que debe ser largo, descendiendo el centro de gravedad, y se realiza un impulso con el pie atrasado describiendo una trayectoria oblicua, con un ángulo muy cerrado con respecto al suelo. Si es posible, el balón será contactado con los dos antebrazos unidos durante la fase aérea de la acción. Tras el golpeo, ambas manos toman el contacto con el suelo y los codos se flexionan para amortiguar la caída. La siguiente parte del cuerpo en aterrizar es el tórax, a la altura del diafragma. Defensas altas. Se dan situaciones en las que el defensor se ve obligado a interceptar balones por encima del pecho, bien por ubicarse en una zona muy adelantada en una situación de emergencia, o bien por haberse producido un rechazo en el bloqueo propio que le obliga a defender un balón dirigido fuera del terreno de juego. Determinados ataques ejecutados a gran velocidad no permiten el uso de los dedos como superficie de contacto, siendo más utilizadas las palmas de las manos. Los desplazamientos defensivos, el repertorio general. La rapidez es una exigencia evidente para el defensor. Los movimientos de este, desde una posición inicial hacia la posición final, deben producirse en dos fases. Desplazamientos de ajuste en función de la carrera del primer tiempo de ataque, y en segundo lugar se produce un nuevo ajuste desde el contacto del balón por el colocador oponente hasta justo antes del contacto del rematador. Nos encontramos diferentes tipos de desplazamientos atendiendo a las necesidades del juego. Hacia la misma orientación. Laterales. Lateral corto. Se parte de una postura de alerta. El pie que inicia el movimiento se aproxima al otro, o lo sobrepasa muy ligeramente sin necesidad de cambiar la orientación original del cuerpo. Lateral largo. Si la distancia es mayor, a la vez que la pierna contraria al destino se desplaza, el pie del mismo lado se abre, orientando así las caderas perpendiculares a la trayectoria de desplazamiento y permitiendo que la pierna contraria cruce ampliamente por delante de todo el cuerpo del defensor. Se da tanto en traslados paralelos a la red como oblicuos. Y hacia adelante. Se da en ajustes que llevan al defensor de una zona periférica del campo a una ligeramente más interior. Hacia adelante. Desde la postura de alerta se da un impulso lanzando las piernas hacia adelante con una recepción en el suelo consecutiva de los pies. Con cambio de orientación. El defensor se traslada de una posición a otra cambiando la orientación con respecto a la red. Desde el bloqueo. En jugadores delanteros cuya posición de partida es la de bloqueo y se trasladan a defender un ataque en la zona de diagonal corta. Desde el bloqueo corto. En la postura de bloqueo, el jugador dirige el pie interior rotado hacia afuera, lanzando ampliamente la pierna correspondiente pivotando sobre el pie más exterior, cambiando la orientación de todo el cuerpo, ahora perpendicular a la red. Desde el bloqueo largo, el jugador dirige el pie interior, lanzando ampliamente la pierna correspondiente hacia el mismo lado y hacia atrás, pivotando sobre el pie más exterior, cambiando la orientación de todo el cuerpo, ahora perpendicular a la zona de ataque. Para la línea. Se dan jugadores que están orientados hacia el centro de la red, se trasladan a defender un ataque hacia la zona de la línea. Para la línea corto. Como la distancia con respecto a la red en la posición de partida es cercana a la que pretendemos para defender el ataque sobre la línea, proponemos una técnica de dos apoyos. El jugador desplazará la pierna más alejada de la red por detrás del cuerpo hacia el lateral del campo. Para la línea largo, el jugador desplazará la pierna más cercana a la de la red,
hacia atrás, girando hasta pivotar el cuerpo prácticamente paralelo a la red del campo. Después pivotará ligeramente sobre esta misma pierna para poder cruzar por detrás del cuerpo la pierna que comenzó más alejada de la red, dirigiéndola en trayectoria diagonal hacia detrás y hacia el exterior del campo. Finalmente, quedará orientado paralelo a la red, a la vez que separa la pierna que quedará más externa, contactando ligeramente por detrás de la interna. Patrón para la defensa del free ball. El jugador de zona 5 quedará responsable de más de medio campo, quedando responsable de la zona derecha larga el jugador con más opciones para el contraataque de zaguero. Los balones dirigidos hacia la zona derecha próximos a la red deben ser defendidos por el atacante de 2, en el caso de que el colocador sea zaguero, o por el jugador de 6 o 1, dando preferencia al que tenga menos responsabilidad para el contraataque, si el colocador es delantero. Cuando el equipo que interviene en el ataque, complejo K1, o contraataque K2 se ve obligado a defenderse del ataque del adversario y contraatacar a su vez, se da una situación con peculiaridades propias que denominamos complejo K3. Patrón para la cobertura del ataque. Es la máxima expresión del grado de cooperación de un equipo. Para presentar el patrón dividiremos 4 situaciones diferentes. Cuando los receptores se encuentran en el mismo pasillo donde van a defender. Los receptores zagueros están situados próximos a la zona de defensa. Después de recibir, hacen la cobertura por su pasillo. El jugador de 5 cubre corto por la izquierda y largo por la derecha. El jugador de 6 cubre largo por la izquierda y corto por la derecha. Cuando los receptores zagueros están situados al contrario de su zona de defensa, después de recibir deben cruzarse. El de 5 cubre corto por la izquierda y largo por la derecha, mientras que el jugador de 6 cubre largo por la izquierda y corto por la derecha. Ante situaciones en las que los receptores zagueros están situados al contrario de su zona de defensa, la recepción del defensor de 5 se produce lejos del lugar asignado para la cobertura del primer tiempo. El zaguero que no recibe habla y toma la posesión del compañero. Quedan cambiados en cobertura y defensa hasta que acabe la jugada. Zaguero por 6. Si los jugadores están en el pasillo que les corresponde la cobertura, no molestar al atacante zaguero. El atacante zaguero debe avisar antes de la recepción de que va a usar la opción 6. Quedan cambiados en cobertura y defensa hasta que acabe la jugada. Si la colocación queda interior, el jugador que hace la cobertura próxima por detrás se desplaza hacia el exterior. Si la colocación es separada, atención a los rechaces del bloqueo próximos a la red, por delante del atacante. Patrón para el contraataque. Lo ideal es mantener una defensa comprometida y de calidad y transitar a un contraataque total, en el que todos los jugadores se ofrecen y buscan espacios de presión para el oponente. En la medida de lo posible se aplicarán los criterios estratégicos del ataque, no obstante hay que atender a sus peculiaridades. Hay limitaciones del bloqueo oponente para mantener ayudas de calidad, por ello es importante mantener el ataque por el centro, sobre todo cuando nuestro colocador es delantero. Las limitaciones del propio ataque, ya que muchos balones defendidos no están en buenas condiciones para realizar una combinación. Por ello, todos los jugadores disponibles deben ofrecerse. Es importante mantener presión a lo largo de toda la red. Para ello hay 3 tipos de circunstancias complejas especialmente importantes. Cuando el colocador es delantero, necesitamos la incorporación del ataque zaguero. Habitualmente el central irá cerca del colocador y el zaguero más importante está en zona 1. Cuando la defensa para nuestro bloqueo 4 es cerrada y nuestro defensor de 2 se queda muy interior, el zaguero de 1 es fundamental. Cuando la defensa para el ataque de zona 4 del oponente es cerrada y nuestro defensor de 4 se queda muy interior para el contraataque, el zaguero de 5 es fundamental. Este esquema sirve si realizamos un bloqueo triple.